Mi Buen Pastor Jesús Ministries. Exposiciones bíblicas de sana doctrina. Apologías bíblicas contra toda heterodoxia, herejía y apostasía. Levantando el fundamento y defendiendo la verdad. Padre Santo, tenga misericordia de su iglesia y de su pueblo una vez más, con temor y temblor para exponer sus escrituras. Bendiga a su iglesia y bendiga a sus pastores. En el nombre de Cristo. Amén. Tercera parte de la exposición bíblica, la razón de ser de la iglesia, del ministerio y la predicación. Base bíblica, 2 Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Gran parte de la predicación de hoy es solamente sofistería. Bíblicamente, ¿cómo es posible que pastores que tienen 10 años, 20 años, 30 años predicando, iglesias, congregaciones que tienen igual cantidad de años, nunca han hecho una investigación seria de lo que es la predicación, de lo que es la enseñanza a la luz de la Biblia y a la luz de la historia? No todo lo que le llaman predicación hoy día realmente es predicación. Lo que muchos de hoy le llaman palabra de Dios, en la mayoría de las ocasiones es un vil engaño. Continuamos. Uno de los aportes de un teólogo católico, Agustín, es que él llegó a relacionar los principios de la teoría retórica con la tarea de la predicación. Es historia. Usted la debe de conocer, cómo se introdujo la sofistería, la retórica y la homilía dentro del cristianismo. La influencia de la obra perduró hasta el Renacimiento, época en la cual se publicó el tercer volumen de su obra ya mencionada como El arte de la predicación. Recuerde que él era católico. Hay una fuerte influencia de Cicerón y Aristóteles en su retórica. En su teoría y práctica de la predicación, procuró un fuerte énfasis en 3 elementos: claridad, fuerza y variedad. San Agustín fue el más brillante teólogo católico. El pensamiento griego influyó en la predicación y la teología desde aquella época temprana. A continuación cito de un clásico de seminario llamado Manual de Homilética, de Samuel Vila, lo siguiente, capítulo 14, Elocuencia y retórica. Se llama retórica en un sentido general al arte de componer y pronunciar una buena pieza oratoria. En este aspecto, todo lo que hemos venido diciendo es una ayuda a semejante arte, el cual incluye tanto el contenido como la expresión de un mensaje oral. Pero en un sentido más particular, se llama retórica o elocuencia a la forma externa del sermón, que se obtiene mediante la selección de adecuadas imágenes y de frases reiteradas en formas diversas, que dan amenidad y fuerza a las ideas. En el sermón elocuente las ideas se graban en la memoria
por el embeleso que causa a la mente la variedad de imágenes con que el predicador las presenta. Un poco más abajo del texto, este manual recomienda lo siguiente: sin embargo, el joven predicador debe leer literatura selecta para ir enriqueciendo poco a poco su propio vocabulario y habilitar su mente para poder emplear frases propias, bien redondeadas, que den expresión a sus propias ideas con una rica variedad de imágenes. Por el contrario, los rasgos más marcados que retratan y caracterizan la predicación neotestamentaria parecen no coincidir de ninguna manera. Desde luego, al mencionar al maestro Samuel Vila, no se trata de evidenciarlo a él, sino a la mayoría de maestros que enseñan homilética, seminarios y escuelas teológicas, sustituyéndola por la que es un deber ministerial. Me refiero al discipulado cristiano, tal como el apóstol Pablo fue y estuvo discipulando entre muchos otros a Timoteo. En lugar de darle un curso de sofistería, de retórica o de homilías, el apóstol Pablo lo conocía muy bien. En la predicación del Nuevo Testamento se puede notar de una manera clara, nítida, transparente, que el mensaje y motivo, lo que dice Pablo, que no solapa ni concede espacios a la palabrería, a la demagogia, a la sabiduría de palabras elaboradas, ni para la excelente y vacía retórica del sofistero de antaño o del predicador moderno. Primera de Corintios 1:17. ¿Cómo fue la predicación del apóstol Pablo? ¿Cómo era la predicación en el primer siglo de la era cristiana, donde Dios salvaba las almas, haciendo prodigios y señales? Dice Pablo: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Además, en 1 Corintios capítulo 2 versículos del 1 al 5, añade: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En la predicación del apóstol Pablo, quien conocía bien la sabiduría y filosofía griega, nunca hubo un espacio para la sofistería. Definitivamente fue rechazada por el apóstol. ¿Por qué razones? Por lo que Pablo reitera de manera clara en 1 Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Número 1. Las Escrituras nos definen en qué consiste la predicación. Veamos este breve recorrido bíblico por el Antiguo Testamento. ¿Cómo fue dada la predicación en el Antiguo Testamento? La palabra de Dios nos dice en Amós 3:8: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? El proclamador, el predicador por excelencia del Antiguo Testamento fue el Nabí, el profeta. Y del profeta viene Naba, que significa profetizar, es decir, la predicación.
Predicar era profetizar. En este sentido, la profecía es la proclamación del mensaje de Dios, llamando al pueblo a la fidelidad del pacto. El Antiguo Testamento nos revela una predicación con características claras y definidas. Veamos cuáles son. Número 1, reveladora. Una predicación centrada en la revelación del Dios viviente y en sus demandas. Número 2, descriptiva. Una predicación explicada que Israel siempre entendía. Los mayores ejemplos de la predicación del Antiguo Testamento se encuentra en el mensaje de los profetas. Una evaluación de sus mensajes nos muestra tanto la revelación de Dios como la explicación clara de sus mensajes. Ahora es de suma importancia hacer notar que estas predicaciones de los profetas son lo que en las Escrituras se conoce como mensajes proféticos o profecía. Al hablar del Naví clásico, no debemos de confundir con el navismo de la época de Elías y de Eliseo. No debemos confundirlo con las escuelas de profetas. La palabra de Dios enseña en Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 3. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Esas escuelas de profetas en la época de Elías y Samuel eran formadas por seguidores de ellos, quienes fungían únicamente como colaboradores. La declinación moral del sacerdocio bajo Elí y sus malvados hijos hizo que Samuel sintiera la inspiración de formar una escuela de profetas. Allí los jóvenes, mayormente los levitas, se entrenaban para enseñar la ley de Dios al pueblo. Había una de esas escuelas en la ciudad de Rama, presidida por Samuel, y a la cual huyó David cuando Saúl lo buscaba para matarlo. En ese lugar estuvo por algún tiempo. Parece que había otra escuela en Gilgal, pues Samuel menciona a una compañía de profetas en los días de Elías y Eliseo. Se hacía referencia a los hijos de los profetas que vivían juntos en Gilgal, Betel y Jericó. Estas escuelas eran sin duda para la enseñanza y estudio de la ley y la historia de Israel. En ellas se cultivaba también la música y la poesía sacra. Si se preguntara a un israelita quién es Dios, es muy posible que nosotros consideráramos que su respuesta sería como la nuestra al decir que Dios es viviente, personal y santo, 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 que se revela por sus acciones. Y esto es correcto. Pero había mucho más céntrico y elemental en el entendimiento hebreo, en la comprensión del pensamiento de Dios, que por razones obvias la mayoría del cristianismo no conoce. Mediante ese acto de soberanía de elección de gracia, Dios estableció entonces su pacto con Israel, confirmando así la manera, la forma y tipo de relación que había de existir entre ellos. Fue Dios mismo quien estableció su pacto con ellos, no los judíos quienes pactaron con Dios. No era un pacto de iguales. Deuteronomio 5, del 1 al 5. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos.
Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararles la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Por causa de la elección y la liberación, el pacto llegó a ser significativo. El pacto permanece como la evidencia suprema de la libre elección de Dios por Israel. Israel estaba plenamente convencido de que el acto supremo de Dios a favor suyo era su elección para que fueran su pueblo. Ellos consecuentemente llegaron al concepto erróneo de que la elección de Dios era una garantía de privilegios, que Dios tenía que prosperarlos, darles la victoria, porque Él se había comprometido con ellos. Se olvidaban de que la elección llevaba inseparablemente una responsabilidad. Por su error de no considerar y acordarse de su responsabilidad en el pacto, el Nabí, o sea, el profeta clásico, continuamente los confrontaba y llamaba a que volvieran a la correcta comprensión, al arrepentimiento, al sometimiento al pacto. En las Escrituras, estrictamente hablando, el profetismo clásico en esencia se manifiesta en el periodo más denso de la historia de Judá, durante los siglos 8 al 6 aproximadamente, teniendo las siguientes características. Número 1, no surgió de una asociación. Número 2, este ministerio profético de predicación no surgió de un grupo de elitistas de otro nivel. Número 3, tampoco surgió debido a un cargo oficial o traspasador del ministerio, como se hace hoy en día cuando ministros heredan a sus hijos sus ministerios. El profetismo clásico relacionado totalmente con la revelación surge solamente de un poderoso llamado de Dios, no de una escuela. Conclusión antiguo testamentaria. Número 1. Ahora la voz del profeta no se oyó cuando alguien movido por inquietudes personales o particulares consultaba a Dios. Fue Dios quien a través del Nabí, siempre que la situación lo exige, ya sea que Israel escuchara o dejara de escuchar, Dios los enviaba, Dios los mandaba. Número 2. Por otro lado, el fenómeno más sobresaliente del Nabí no es el éxtasis, ni la operación de milagros, sino la recepción de la palabra de Dios, que había de ser comunicada a determinadas personas, a instituciones y o a todo el pueblo de Israel. ¿Por qué era necesaria la profecía? La profecía, la vida e instituciones en la nación de Israel se había debilitado, habían apostatado. Así el mensaje profético, la predicación de los profetas, condenaría agudamente el pecado de haber violentado el pacto y de provocar la santidad de Dios. Número 2, la profecía no era predicción, sino predicación. Esta consistía en un llamamiento al pueblo al arrepentimiento, a la piedad, a la rectitud moral, al cumplimiento y sometimiento del pacto que tenían por escrito. También esa predicación de los profetas iba dirigida a los sacerdotes, al profetismo institucionalizado, profesional, no al profetismo clásico. Y el pueblo presentaba una confrontación con el Nabí, con el profeta, ya que era el portavoz de Dios. ¿Qué sucedió con las instituciones? Lo que sucedió fue, número 1, una apertura al paganismo de parte de la nación de Israel. Número 2, los conceptos y la forma del paganismo despertaron simpatía y aceptación entre el judío. Número 3,
un sincretismo profundo que invadió toda la cultura y liturgia judía. Número 4, apostasía y hundimiento de la nación de Israel. Nota, el profetismo profesional o institucionalizado, asalariado, creía disponer de la revelación divina y tener señorío de la revelación, manipulándola a su antojo, con su mensaje siempre a tono con la voz del gobernante en turno. Así su mensaje, distinto al del profeta clásico, al Naví, era optimista y tranquilizador, y estaba a las órdenes y sometimiento de los reyes en turno. Las características del mensaje profético legítimo, por otro lado, fueron: número 1, la centralización de la palabra revelada. Se sometían a lo escrito. Número 2, la denuncia del pecado de los reyes en turno y también de la nación de Israel. Estos profetas auténticos no eran halagadores ni tranquilizadores u optimistas. Número 3, su predicación era del juicio divino. Número 4, su anuncio de salvación y de la intervención restauradora de Dios vendría solo mediante el arrepentimiento del pueblo, siendo el Naví no un adivino, sino el canal de la revelación verbal de Dios. Su predicación era de revelación explícita. Esto, ante sus contemporáneos, llevaba a los auténticos predicadores a, número 1, un cambio total de orientación de su estilo de vida. Lo arrancaba de su actividad normal. Número 2, estos profetas tenían un desgaste con una actitud que no tiene respuesta favorable de sus oyentes. Número 3, enfrentaban situaciones muy duras, de tal manera que en su actuar fielmente como canal de la revelación verbal de Dios, eran considerados como locos, necios, traidores a la patria, a tal punto de ser acusados, perseguidos, encarcelados y muertos. Continuemos ahora con un análisis breve del Nuevo Testamento. ¿Cómo era la predicación en la era apostólica? Teniendo como fundamento la era del profetismo clásico en relación con ser el canal verbal de Dios, en esta era el ejemplo latente para su entendimiento sería el ministerio del apóstol Pablo. Es indudable y claro que Pablo en particular entregó su vida a la predicación de Cristo. ¿Qué elementos incluía la predicación del apóstol Pablo? Número 1, revelaban cuál era la persona y obra de Cristo, fundamentando la iglesia y ministerio en el único y legítimo fundamento. Número 2, enseñaba y proclamaba el evangelio verdadero como único medio de redención de la humanidad. ¿Cómo era la predicación en la era apostólica durante el primer siglo? Pablo encomienda en 2 Timoteo 4, versículo 1 y 2. Te pongo cara a cara delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que predicara la palabra, que enseñara y exhortara, que instruyera. La predicación apostólica y de los pastores del primer siglo como Timoteo estaba basada tanto en la enseñanza de discipulado que Timoteo había recibido por parte de Pablo, como también de la palabra escrita con la que contaban. ¿Cómo debe ser la predicación hoy? ¿Cómo debería de ser? Se tiene que seguir exponiendo las Escrituras, explicando el mensaje que ya tenemos completamente revelado en 66 libros. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 1, del 1 al 3, que toda la predicación debe ser expositiva. Si ha de ajustarse al patrón de las Escrituras,
es una extensión de la predicación expositiva y descriptiva, de la predicación de los profetas del Antiguo Testamento y de los hombres de Dios del Nuevo Testamento. ¿A qué le llaman hoy predicación expositiva? Las discusiones acerca de la predicación homilética actual, lo que hemos estado hablando de la sofistería, la retórica, la homilía, se enseña de la siguiente manera. Las discusiones acerca de la predicación homilética actual se dividen de muchas maneras, siendo los principales métodos hoy los sermones temáticos, sermones textuales y sermones expositivos. Los sermones temáticos casi siempre combinan una serie de versículos bíblicos que están conectados con su tema particular. Los sermones textuales son usados tomando un texto breve o pasaje bíblico que por lo general sirve como portal hacia el tema que el sofistero en turno decide enfrentar. Siempre que las Escrituras sean abordadas de esta manera, tenemos que reconocer que es sofismo, sofistería, retórica, homilías que provienen de profesionales del púlpito, ministros sofisteros, gente bien intencionada, hermanos y ministros que usan del humanismo griego sus herramientas con el propósito de compartir el Evangelio, al proclamar no con el poder y la autoridad de un hombre de Dios que ha sido llamado y enviado, sino mediante el auxilio de la sabiduría humana. Por esta razón principal, la palabra de Dios hoy no tiene poder, no tiene fuerza para redimir al pecador. Mega iglesias llenas de inmundicia, de inmoralidad, predicadores internacionales, homosexuales, bisexuales, adúlteros, mientras que se sigan haciendo profesionales del púlpito, ministros y ministerios profesionales que manipulan a su antojo las Escrituras. Lo que hacen realmente es despojar de su esencia el Evangelio, despojarlo de su auténtica autoridad. Por otro lado, la inclusión de ministros y hermanos en la enseñanza y predicación, hermanos y pastores que Dios nunca ha llamado ni dotado con este distintivo tan especial, concedido solamente a aquellos a quienes Dios ha llamado. Me refiero al don de la predicación, la proclamación del Evangelio verdadero. Es un don que da el Espíritu Santo únicamente a aquellos que ha llamado y ha puesto en el ministerio. Los demás son solamente sofisteros, sofistas, que engañan a las almas, que no tienen esencia en su mensaje, que no enseñan la fe cristiana. La predicación expositiva de las Escrituras no se debe considerar como un estilo homilético. Definitivamente, es lo mínimo a lo que una iglesia auténtica y predicadores auténticamente llamados por Dios debemos hacer como prioridad pastoral. Debemos hacer la exposición del Evangelio verdadero al mundo pecador que cada día camina hacia su condenación eterna. Debemos fundamentar a cada congregación y a cada pastor del Señor en las profundas verdades fundamentales del cristianismo. La predicación y la enseñanza expositiva asume una creencia en la autoridad de las Escrituras, aunque es mucho más que esto. Un compromiso con la predicación expositiva es un compromiso con Dios que debemos asumir como ministros y como iglesias. Es un compromiso a escuchar la palabra de Dios y a someternos a ella. Cuando estamos ante un verdadero hombre de Dios, está exponiendo las Escrituras, aún a los profetas del Antiguo Testamento y a los apóstoles del Nuevo Testamento, les fue dada no solamente una simple comisión de ir y hablar, sino un mensaje en particular, de tal forma que los predicadores cristianos el día de hoy tienen la autoridad de hablar de parte de Dios solamente si ellos están hablando
la palabra de Dios, de tal manera que la autoridad del predicador expositivo comienza y termina en las mismas escrituras. La predicación expositiva de la palabra de Dios es la comunicación de un mensaje extraído de las escrituras. No nace ni se origina en la mente de un hombre profesional que elabora sermones elaborados con el fin de engañar a las almas y seducirlas. La predicación verdadera surge a través de una hermenéutica y exégesis correcta de la Biblia. Por encima de todas las cosas, predicar es exponer fielmente el Evangelio que es extraído de las Escrituras. Esto es evidente por la naturaleza misma del ministerio al que Dios nos ha llamado. Los ministros somos heraldos de Dios, y la función de un heraldo no es alcanzar notoriedad, fama, ni popularidad. Tampoco hemos sido llamados a ser originadores o a dar una opinión personal con respecto de una doctrina o de un asunto bíblico. Nuestro Señor ha puesto un mensaje en nosotros y debemos proclamarlo tal como nos fue confiado, independientemente de la reacción del mundo pecador, independientemente de la reacción de hermanos y de pastores. Debemos tener claro qué son hermenéutica y exégesis. ¿Qué es la hermenéutica? Del griego hermenevein, significa explicar, traducir e interpretar las palabras mediante las cuales se ha expresado un pensamiento bíblico. Existen reglas de interpretación bíblica. El mejor método de interpretación bíblica es el método histórico gramatical, donde se debe de considerar lo siguiente. Número 1, ¿quién escribió este pasaje bíblico? Número 2, ¿a quién se lo escribió? Número 3, ¿con qué propósito? Número 4, ¿bajo qué circunstancias políticas, religiosas y sociales? Número 5, ¿bajo qué pacto o dispensación bíblica se dio esa historia bíblica? 6, ¿en qué idioma fue originalmente escrito? 7, ¿qué significó para ellos el mensaje y qué significa hoy para nosotros? 8, ¿cuál es su significado etimológico? Es decir, ir al hebreo, al arameo o al griego para saber qué significó esa palabra. Finalmente, considerando que la revelación teológica fue gradual, no se debe interpretar un solo pasaje bíblico de manera independiente a lo que la Biblia enseña en todos sus 66 libros en relación con el tema o doctrina en cuestión. Debemos poner a escrutinio todo lo que la Biblia enseña de un tema o historia bíblica antes de apresurarnos en una interpretación bíblica. Las mejores ilustraciones de conceptos de hermenéutica, así como de su práctica, las hallamos en la misma Biblia. En los días del Antiguo Testamento vemos la labor de Esdras, el fiel sacerdote judío que públicamente leía al pueblo en Nehemías 8, 8 y 9. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. En el Nuevo Testamento es de notar cómo una y otra vez el autor, a través de los escritores, considera necesario aclarar los términos o expresiones que pudieran resultar de difícil comprensión para los lectores. Algunos ejemplos son Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Marcos 5:41. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Marcos 15:22. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Pero mucho más notable es la labor del Señor Jesús
en su labor concerniente a la ley, cuya interpretación aporta una dimensión mucho más profunda que la de los propios rabinos judíos de su época. Lucas sintetiza el magisterio hermenéutico de Cristo cuando refiere al diálogo con los discípulos de Emaús. Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Diermeneo, palabra griega que significa interpretar plenamente, explicar. Así básicamente hermenéutica significa en el concepto griego la determinación del significado de palabras mediante las cuales se ha expresado un pensamiento. En el caso de la Biblia, las dificultades se multiplican a causa de que no es una obra de un hombre en un momento histórico determinado, sino un conjunto de libros escritos a lo largo, incluyendo grandes cambios culturales, políticos, religiosos, idiomas. ¿Qué es exégesis? El término exégesis se emplea para hacer referencia a la investigación histórica del significado del texto bíblico. La exégesis, por lo tanto, responde a la pregunta ¿qué quiso decir el autor bíblico? Tiene que ver con lo que dijo y por qué lo dijo. Además, primordialmente, la exégesis tiene que ver con la intención. ¿Qué se propuso el autor que entendieran sus lectores originales? La clave para la buena exégesis es la capacidad para hacer las preguntas correctas acerca del texto para obtener el significado que el autor se propuso comunicar. Las buenas preguntas exegéticas caen en dos categorías básicas. Número 1, preguntas de contenido, lo que se dice. Número 2, preguntas de contexto, ¿por qué se dice? Las preguntas de contenido son de 4 clases. Número 1, la crítica textual, la determinación de la fraseología. Número 2, la información semántica, el significado de las palabras. Número 3, la información gramatical, la relación de las palabras entre sí. Y número 4, el trasfondo histórico-cultural, la relación de las palabras y las ideas con el trasfondo y la cultura del escritor y de sus lectores. Las preguntas contextuales son de 2 clases. Número 1, el contexto histórico. Se relaciona con la ubicación histórica general y el motivo específico del documento. Número 2, el contexto literario tiene que ver con la razón por la cual se dijo cierta cosa en un punto dado del argumento o la narración. La buena exégesis, por lo tanto, es la combinación o la cuidadosa integración de todos estos datos. La meta es una clara comprensión, interpretación de la intención original del escritor sagrado. Todo esto es labor pastoral y magisterial en la enseñanza y predicación del verdadero evangelio de Cristo. Debemos asumir, cada pastor y cada congregación local, la exégesis y la hermenéutica como herramientas necesarias a fin de lograr ser fieles siervos del Señor al proclamar, al predicar, al enseñar y comunicar la palabra bendita de Dios. Conclusiones finales. Digamos no a la sofistería, digamos no a los profesionales del púlpito, digamos no a la enseñanza de la homilética, digamos no a la manipulación de las escrituras elaborando sermones que sustituyen la exposición y explicación de las doctrinas de las escrituras. Como pastores debemos asumir nuestra responsabilidad y discipular al pueblo de Dios, enseñándoles las doctrinas fundamentales, y principalmente el discipulado debe ser con nuestro ejemplo de fe cristiana y de fidelidad ministerial, encargando a hombres fieles que sean idóneos en la labor ministerial. Como pastores debemos exponer la sana doctrina en la iglesia del Señor, al mismo tiempo que rechazamos toda herejía y apostasía. Efesios 5, 14 al 17 dice la palabra: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo.
Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. 2 Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Restricciones ministeriales. Dios le bendiga, hermanos. Tenemos que pedir perdón. Su servidor fue maestro de homilética. En algunos lugares he pedido perdón a Dios desde hace ya mucho tiempo, que Dios me enseñó que es un error muy grave enseñar a predicar. Manipular las escrituras para hacer sermones es un error muy grave. Tenemos que regresar a las escrituras, ver la predicación bíblica, ser predicadores bíblicos, legítimos, honestos. Y si creemos en la suficiencia de las escrituras, no necesitan las escrituras nada prestado de la filosofía griega para que sea expuesta, para que edifique la iglesia, para que la establezca y para que impacte a este mundo pecador y se arrepienta. La sola predicación de la Biblia, del Evangelio de Cristo, es suficiente. Amén. Dios les bendiga.